que si tu presencia no va con nosotros, no podemos ir a ningún lugar, mi Dios, aleluya. Espíritu de Dios. www.radioretenloquetienes.com. Gloria al Señor, aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde, sea la paz de Dios sobre cada una de sus vidas. Le damos toda la gloria y toda la honra al Señor por concedernos la oportunidad y el privilegio de un lunes más poder estar aquí en este su programa Jóvenes en Santidad de Jehová con su hermana amiga Mileicha Rivera, evangelista del Señor, por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, del Ministerio Libertad a los Cautivos, Isaías 61, 1 al 3. Pertenecemos a la iglesia La Nueva Jerusalén, Ciudad de la Verdad, Monte de Santidad, aquí en Baton Rouge, Luisiana, con mis pastores Francisco Humay y Brendalis Parrilla. Así que le damos la gloria al Señor por en esta hora concedernos la oportunidad de poder predicar su palabra a través de esta programación, estas ondas radiales. Estamos en vivo a través de Radio Retén Lo que Tienes en frecuencia de 1690 EB, Baton Rouge, Luisiana, www.radioretenloquetienes.com. Amén. Si usted tiene alguna petición, puede dejar su petición de oración, gloria a Jesús, a través del chat o a través del número de la emisora, el cual es 225-341-0891. También puede descargar la aplicación gratuitamente de Radio Retén Lo que Tienes a través de App Store o también Google Play para teléfonos Android y iPhone. También puede sintonizar a través de la website, a través de la frecuencia radial, a través de la aplicación o a través de YouTube, a través de Facebook, a través de TuneIn Radio, a través de Amazon Fire o Roku TV también, para la gloria del Señor. Vamos a ir a la palabra en Jeremías capítulo 18, vive Jesús, versículos 1 en adelante. Leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Amén. Padre, te damos toda gloria, te damos toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, poderoso Rey de Gloria, por la oportunidad, el privilegio que tú nos concedes, Padre, de una vez más poder predicar tu palabra por tu gracia y tu misericordia. Inmerecedores somos, pero es por tu gran misericordia y por tu gracia. Te damos gloria, te damos honra, te agradecemos, poderoso Rey de Gloria, porque tú eres fiel, tú eres verdadero y eres soberano, eres poderoso, bendito Dios amado. Gracias, Dios mío, por permitirnos, Señor amado, poder hacer esta programación radial, Dios mío. Gracias por cada programación, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Te pedimos en esta hora que tú seas poniendo las palabras en nuestra boca, Señor amado. Que seas tú, Dios mío, guiando mi vida, Padre. No permitas que ninguna palabra salga de mi boca que no sea guiada, dirigida por tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate grande y poderosamente como solo tú sabes y puedes hacer. Rompe cadenas, liberta al cautivo, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Tu eleva shenda la vasaya. Oh, mi alma te alaba, te adora, Espíritu Santo de Dios. Glorifícate, Dios mío, Padre. Rompe cadenas, liberta al cautivo, sana, salva, restaura, transforma, edifica, Dios mío. Habla nuestra vida una vez más para la gloria de tu nombre. Ministranos a través de tu palabra. Es necesario que tú crezcas, pero que yo mengue, Dios, no a nosotros, soy Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar sobre el tema barro. ¿Te estás dejando moldear por el alfarero?
Algo que nosotros tenemos que entender, hermano, es que somos barro en las manos del Señor. Vemos aquí en Jeremías capítulo 18. Dios le da una misión, una encomienda a Jeremías y le dice: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Aunque en aquel momento era literalmente que Dios le estaba diciendo a Jeremías que se levantase y fuese a casa del alfarero, porque allí Dios le iba a mostrar algo a él. Dios le iba a mostrar algo a Jeremías para que Jeremías pudiese dar este mensaje. Amén, esta simbología, tanto en aquel tiempo al pueblo como ahora a nosotros. Pero vamos a verlo espiritualmente. Así Dios le dice a la humanidad, así Dios le dice a su iglesia, así Dios le dice a su pueblo. ¿Qué nos dice el Señor? Levántate y vete a casa del alfarero. ¿Por qué, hermano? Porque en la casa del alfarero es ahí que voy a oír las palabras del Señor, es ahí que voy a ser moldeado. Entonces ahí es que voy a entender que necesito ser moldeado por ese alfarero. Sin embargo, literalmente Jeremías llega allí, porque allí había un mensaje que Dios le iba a dar. Y descendía a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Cuando Jeremías llega allí y ve a aquel alfarero que estaba enfocado, trabajando sobre la rueda, estaba formando ese barro, pero dice que la vasija de barro que él hacía, o sea, ya era una vasija que ya estaba formada, pero ¿qué pasa? Se echó, esa vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Mire, amado, tenemos que entender claramente que esto simboliza la condición de Israel en aquel tiempo, pero también la condición en este tiempo de muchas personas que han comenzado a ser moldeadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que una vez que Cristo llega a nuestras vidas, Él comienza a moldear este barro. Nosotros somos barro en sus manos. Por eso dice Isaías capítulo 64 verso 8. Nos dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Cuando una vida, amén, abre el corazón al Señor, o sea, cuando Cristo llega a una vida, esa vida se arrepiente, esa vida se convierte al Señor, Dios comienza a moldear. Moldear quiere decir dar forma a una cosa, una persona, en este caso dar forma a una persona. Educar, hacer que una persona adquiera las determinadas características. Formar, amén, un objeto, en este caso cuando vemos moldear literalmente, formar un objeto echado en un molde la materia derretida o fundida con la que se hace este objeto, ¿verdad? En este caso esta persona va a ser que echada en ese lugar donde va a ser moldeada. Quiere decir que moldear es dar forma. Y el Señor desde el principio de la creación ha estado tratando de darle forma a la humanidad, ha estado de tratar de moldear a la humanidad. Pero ¿qué pasa? No todos quieren dejarse moldear por el Señor. Y cuando Cristo llega a nuestra vida, se hace tan enfático y tan evidente lo que dice Mateo 16, que el Señor dice: el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Rebasueta le va yenda la llama. Y basta. Algo que usted y yo tenemos que entender, hermano, es que si yo quiero caminar en Cristo, si quiero ver días de paz, días buenos, como dijo Pedro en 1 Pedro, que el que quiera ver días buenos y días de paz refrene su lengua de hablar mal, sus labios de hablar engaño. Amén. Entonces, así mismo el Señor nos dice a nosotros, si verdaderamente queremos ser una vasija de honra, necesitamos dejarnos moldear, dar forma por el alfarero. Cristo es el alfarero, Dios es el alfarero, el Espíritu Santo es el alfarero, nosotros somos el barro, de tal forma que la palabra nos enseña a nosotros en Romanos capítulo 9, nos dice de la siguiente manera, en versos 20 y 21, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, de manera que Dios hace como Él quiere hacer. No podemos cuestionar a Dios. Entonces, cuando Cristo llega a una vida, cuando Cristo llega a nuestra vida, va a comenzar a darnos forma, amado hermano. Y esa forma es cuando el Señor, primer paso de ese alfarero con el barro, ¿qué va el Señor a hacer? Va a colocar el barro para comenzar a balancearlo. Lo comienza a colocar en la rueda y comienza a balancearlo. Pero entonces, ¿qué sucede? Para ese barro tomar balance, necesita renunciar, aleluya, necesita renunciar ¿a qué? Amado, a la resistencia, porque cuando el barro no quiere tomar balance, no quiere tomar estabilidad con el alfarero, o sea, no quiere dejar que el alfarero le dé la estabilidad y lo pueda mantener estable, ¿qué hace? Se echa a perder en la mano de ese alfarero. ¿Por qué? Porque no quiere balancearse. Entonces, para yo poder balancearme en el camino de Dios, quiere decir, para yo poder estar estable, para yo no ser inconstante, para yo no ser de doble ánimo, como dice en Santiago capítulo 1, verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y triste y lamentablemente mucha gente hoy está siendo así, amado hermano, que como está siendo inconstante. Por eso la forma que quieren ver en ellos no se cumple, no porque Dios sea negligente, es porque nosotros mismos nos echamos a perder en las manos del alfarero, porque tan pronto Cristo llega a una vida, desde ese instante el Señor, como es el alfarero, comienza a moldear ese barro para hacer de él una vasija de honra. Pero la triste realidad es que no todos quieren ser vasijas de honra, lo dicen de boca pero no con sus hechos, porque no dejan moldear su vida por el alfarero. Y entonces, ¿qué le dijo el Señor a Jeremías? A través de esto que Jeremías estaba visualizando, le dijo que le enseñó que esa vasija de barro que estaba haciendo ese alfarero se echó a perder en su mano. Así mismo como Israel, desde que el Señor lo sacó de la esclavitud de Egipto, comenzó a quería darle forma en el desierto. Por eso el Señor le empezó a dar leyes, mandamientos y ordenanzas para que ellos tomasen forma, para que fuesen una nación conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasaba? Ellos se seguían echando a perder en las manos del alfarero. ¿Por qué? Porque cuestionaban, porque reclamaban, porque murmuraban. Pero aquí hay que entender algo: hay que renunciar al orgullo, hay que renunciar a la terquedad, hay que renunciar a la altivez, hay que renunciar a la contención contra Dios. Y tenemos que entender que somos el barro y Él es el alfarero. Hay que dejarse moldear, y el primer paso es balancearme. Quiere decir que el Señor quiere romper en mí ese orgullo que yo pienso que yo estoy firme por mí mismo. Déjame decirte que cuando nosotros pensamos que estamos firmes por nosotros mismos, vamos a caer. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero cuando dejamos que el Señor sea el que nos dé el balance, cuando dependemos de la fuerza de Dios, del Espíritu Santo y no en la nuestra, entonces vamos a estar firmes y de pie. Porque hay mucha gente que una vez acepta a Cristo no puede permanecer firme, no puede proseguir en el camino de Dios, no puede perseverar. ¿Por qué? Porque no se dejan balancear. Ese alfarero quiere comenzar a darle balance a ese barro, y ese barro está sensible. O sea, pero ¿qué pasa? Ese barro está queriendo resistir. Aleluya. Y esa resistencia, amado hermano, es cuando no queremos abandonar. Porque el alfarero va a comenzar a decirte: tienes que abandonar tus sentimientos, tienes que abandonar las cosas que más te gustan por amor a mí, tienes que abandonar tus Isaac, tienes que abandonar lo que te llena los ojos, el deleite de los ojos. Reba Shakandalaya. Tienes que abandonar por amor a mí tu propia vida, tienes que renunciar a ti, tienes que tomar la cruz y seguirme, tienes que negarte a ti mismo, tienes que dejar lo que te apasiona, tienes que dejar la mitad del mundo, tienes que renunciar al pecado, tienes que renunciar a la dependencia de ti mismo, tienes que renunciar a la dependencia del brazo de hombre. Y ahí va a comenzar el alfarero a romper, a moldear. Ahí va a comenzar el alfarero, aleluya, a darle forma. Pero ¿qué pasa? Si comenzamos a querer resistir a Dios, nos vamos a echar a perder, aleluya. Y eso Dios no lo quiere. Por eso el Señor nos pregunta: ¿te estás dejando moldear por mí? Yo soy el alfarero, ¿te estás dejando moldear?
Oh, escúchame bien, Él es el alfarero, Él dice lo que hace, nosotros no somos quien para decirle qué hacer, porque Daniel 4:35 dice que Él hace según su voluntad en los moderadores de la tierra, aleluya, y no hay nadie que detenga su mano y le diga qué hace, no somos quien para decirle a Dios qué hacer, por consiguiente, hay que sujetarse al Señor, porque a veces no podemos verdaderamente ser vasijas de honra, por eso, porque no seguimos los pasos que el Señor quiere que nosotros hagamos para poder ser esa vasija, porque es que el alfarero es que nos forma, pero hay gente que piensan que son ellos el alfarero y quieren darse ellos forma. No, hermano, aquí nos va a doler, vamos a tener que renunciar a muchas cosas, pero por amor a Cristo vale verdaderamente el haber dejado todo, vale el dejar todo por amor a Cristo, porque el Señor va a sanar las heridas, porque el Señor va a curar, porque el Señor va a restaurar, porque el Señor va a renovar. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos seguir, mira, amado, atados a este siglo, no queremos abandonar por amor a Cristo las cosas que nos impiden ser esa vasija de honra. Por eso tenemos mucha gente hoy que llega a Cristo y rápido quieren predicar, rápido quieren micrófono, hermano. Primero usted tiene que aprender a dejarse moldear por el alfarero, porque por eso hay mucha gente con pecados ocultos en los altares, por eso hay gente predicando y con pecados ocultos, porque se convirtieron hoy, ya mañana quieren ser vasijas de honra, sin verdaderamente haber pasado por casa del alfarero, sin verdaderamente haberse dejado moldear por el alfarero. Oh, mi alma adora a Jesús, no pasaron estos pasos, amado hermano, no, y entonces no podemos ser vasijas de honra así. Por eso hay gente que en vez de dar vida están dando muerte, por eso hay gente que no están siendo instrumentos de Dios verdadero, hay gente que se están dejando usar por la carne, por la emoción y por el diablo, menos por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para yo poder dar algo, yo primero tengo que ser vasija, pero hay gente que no, ni siquiera son un pedacito de barro, hermano, porque no se han dejado moldear por Dios y quieren así ser vasijas de honra. No, hermano, es que hay que entender esto. Hay gente que están siendo vasijas de usos deshonrosos y no honrosos. ¿Por qué? Porque no se han dejado moldear por el alfarero. Y son apariencia, pura apariencia, pero no pueden dar vida, no cargan agua, no cargan unción, no cargan presencia de Dios. Entonces, verdaderamente, para yo poder tener esa relación con Cristo y para yo poder caminar rectamente en esa comunión con el Señor, primeramente por mi salvación, antes de que por el ministerio, yo necesito entender, necesito ser vasija de honra. Pero para ser esa vasija de honra, tengo que dejarme moldear por el alfarero. Y hoy tenemos mucha gente que no quieren dejarse moldear. La pregunta es, ¿te estás dejando moldear? ¿Te estás dejando dar forma? ¿Estás dejando que Dios te determine y haga en ti las características que Él quiere poner en ti? ¿O estás queriendo resistir a Dios? ¿O estás con altivez de espíritu y quieres tú mandar a Dios, quieres contender con Dios? No podemos altercar con Dios. Tenemos que dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer, porque Él es el alfarero, nosotros barro, hermano, y somos obras de sus manos. Y necesitamos entender que mientras sigamos contendiendo con Dios, nos vamos a seguir dejando perder en su mano. Por eso el Señor vuelve y hace otra vasija. Así era que estaba con Israel. Mientras iba dándole forma a Israel, un tiempo estaba bien, pero se hacía perder otra vez en la mano, se echaba a perder en la mano ese alfarero. ¿Por qué? Porque no se quería sujetar, porque no había una sujeción verdadera que permaneciese, sino una sujeción temporaria. Algo temporal, algo que duraba una temporada, pero luego volvían a los ídolos, volvían a darle la espalda a Dios, volvían a hacer abominables cosas, volvían a pecar contra el Señor. Entonces por esa razón se echaban a perder en las manos del Señor. Y por esa razón tenía que Dios volver a hacer otra vasija y volvían a echarse a perder. Oye, pero hay gente que está en ese juego, ya deja ese juego. La pregunta es, ¿te estás dejando, oye, barro, te estás dejando moldear por el alfarero? A Dios le es muy fácil hacer de nosotros el uso que le place. Una vuelta de la mano, una vuelta de la rueda y altera completamente la figura de barro. Pero eso, hermano, tenemos que entender algo, que nosotros somos los que tenemos que lidiar con esas vueltas de mano y de rueda y que Dios comience a darnos forma. Nosotros tenemos que lidiar, porque Dios está dispuesto, pero nosotros somos los que muchas veces nosotros somos los que detenemos, nosotros somos los que contristamos al Espíritu Santo, somos nosotros los que le ponemos un pare a Dios, no porque Dios no pueda, hermano, porque Dios está dispuesto, pero Dios no obliga a nadie y Dios quiere moldearnos a su manera, pero nosotros se lo impedimos. ¿Por qué? Por nuestra irreverencia. ¿Por qué? Por nuestra falta de sujeción, por el orgullo, por la falta de sumisión a Dios, por la falta de sometimiento, por la falta de entrega, porque no queremos entregarnos por completo. Entonces, oh, gloria a Jesús, ¿qué pasa? Entonces, mientras el Señor va dando la vuelta de esa rueda, altera completamente la figura del barro y que hace de una vasija
pero que la deshace, vuelve y la vuelve a hacer. Si esta vasija que no se sujeta, si este barro no se somete, si este barro no se humilla, o sea, si este barro no está humillado ante el alfarero y quiere mandar al alfarero y quiere ir a contraria, o sea, quiere llevarle la contraria al alfarero, esto es lo que va a pasar. Entonces, así están nuestros tiempos, nuestras vidas en las manos de Dios, como decía el salmista en el Salmo 31, en tus manos están mis tiempos. Entonces, tenemos que dejarnos moldear por ese alfarero. Por eso dice que Jeremías vio esta ilustración cuando fue a casa del alfarero, literalmente, y vio que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Mire la paciencia de este alfarero. Pero hermanos, no podemos jugar con esa paciencia. No podemos abusar de esa paciencia, amado hermano. Tenemos que, ándale, basueta, le vasaya. No, amado hermano, porque Gálatas 6 dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así mismo como el barro en la mano del alfarero, así somos nosotros, iglesia. Así somos nosotros, pueblo del Señor. Así como barro en la mano del alfarero. Oh, gloria a Jesús. Entonces, balancear el barro, quebrar el orgullo. Segundo paso, cuando ese orgullo ha sido quebrado, cuando ese orgullo y esa terquedad, esa dureza ha sido derribado, quebrantado porque se ha sujetado ese barro a ese alfarero, se ha dejado comenzar a balancear y a tomar forma. Segundo paso, se abre el alfarero, se abre ese barro, quiero decir. Y entonces el alfarero comienza a trabajar con ese barro y comienza a abrirlo. Mientras ya está balanceado, ya está estable, una persona que ya comienza a tomar estabilidad en el camino de Dios, cuando luego que acepta a Cristo comienza a perseverar en la oración, en el ayuno, comienza el Señor a hacerte dar fruto por ese sometimiento, esa perseverancia, y te abres a la voluntad de Dios para que Dios limpie tu vida de adentro hacia afuera y comiences a ¿qué, amado hermano? Comiences a ser limpio de toda inmundicia, de toda suciedad. Eso es lo que hace el alfarero. Cuando ya ese orgullo ha sido quebrado, usted se abre. Por eso dice la palabra en el Salmo 51, un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Usted se abre y el Señor comienza a moldear, y el Señor comienza a tratar con ese interior, y el Señor comienza a limpiar ese corazón lleno de orgullo, lleno de altivez, lleno de rencor, ese corazón lleno de falta de perdón, lleno de amargura, ese corazón lleno de odio. Dios comienza a limpiarlo a través de su espíritu, a través de su palabra. Eso es lo que el alfarero hace, ¿ve? El alfarero comienza a limpiar y el alfarero comienza a llenar de su espíritu y hacer esa abertura para que usted pueda ser morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo pueda habitar en nuestras vidas. Gloria a Jesús. Y entonces, pero si nosotros nos cerramos a la voluntad de Dios, si queremos resistir a Dios, no nos queremos abrir a que Dios quite de mi vida lo que no es de su agrado, y comienzo a contender con Dios, y que no quiero entonces dejar que Dios comience a quitar y añadir lo que falta, y comience a enderezar lo torcido, entonces me voy a seguir dejando perder en su mano. La pregunta es, ¿nos estaremos dejando moldear por el alfarero? Hay gente que se pregunta, pero ¿por qué yo no veo la obra de Dios realizada en mi vida? ¿Por qué entonces yo no veo que Dios termina lo que ha comenzado en mí? ¿O por qué no veo que Dios está perfeccionando su obra? No es porque Dios no quiera, o porque Dios sea malo, o porque Dios se haya olvidado. Es que nosotros somos los que no nos estamos abriendo a la voluntad de Dios. Somos nosotros como barro que nos estamos echando a perder
en las manos de ese alfarero que quiere moldear nuestra vida. Por eso hay tanta gente falto de santificación. Por eso hay tanta gente, hermano, que no han sido libertados, que no han sido limpios completamente. ¿Por qué razón? Sacanda la vasalla, porque no han aceptado que ellos son el barro y Cristo es el alfarero. No, ellos quieren ser el alfarero en sus vidas. Ellos quieren servirle a Cristo, pero siendo yo el alfarero. Lamentable y tristemente, usted tiene que entender, alabado sea el Señor, que si usted sigue así, amado, usted no va a poder heredar el reino del cielo y no va a ser entonces esa vasija de honra, ni va a ser barro en las manos de Dios. Y el que no es barro no hereda el cielo, porque el que no se hace barro en las manos del alfarero significa que está lleno de orgullo, que no ha renunciado a su propia vida. Y usted tiene que entender que usted tiene que renunciar a todo eso. Usted tiene que convertirse en barro. Usted no es el alfarero aquí, el alfarero es Cristo. Porque si usted quiere ser alfarero, pues no llegará al cielo, ni tampoco podrá ser vasija de honra, ni podrá tener la aprobación y el favor y el respaldo del alfarero. Entonces, para que entonces se siga abriendo ese barro, necesita entonces ser quebrado de todas esas cosas que tenía construidas en el mundo, que tenía construidas fuera de Dios. Tiene que renunciar a todo eso, tiene que dejar fuera todo lo que había conquistado fuera de Cristo. Por eso Pablo decía en Filipenses capítulo 3, que decía: todo lo que yo tenía por ganancia, ahora lo tengo, ahora lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que, por eso los discípulos, cuando Jesús los llamaba, hermano, ellos decían: heme aquí, porque estaban dispuestos a ser moldeados por ese alfarero. Te pregunto, ¿te estarás dejando moldear por ese alfarero? ¿Estarás dejando que Dios moldee? ¿Estarás dejando que Dios moldee tu vida? ¿Estarás dejando que ese alfarero moldee tu corazón? ¿Estarás dejando que ese alfarero moldee tu mente? Que le dé forma a tus pensamientos, que le dé forma a tus pasos. ¿Estarás dejando que ese alfarero le dé forma a tus sentimientos? ¿Estarás dejando que ese alfarero, le dé forma a tu vida? ¿Estarás dejando que ese alfarero le dé forma a tu matrimonio? ¿Estarás dejando que ese alfarero le dé forma a tu familia? ¿Estarás dejando que ese alfarero te moldee todo tu ser espiritual, mi cuerpo? Tercer paso: se levanta el barro para poder ser levantados por Dios, para poder ir adquiriendo esa forma que Dios quiere. Primero tengo que entender, como dice Primera de Pedro capítulo 5, humillaos pues bajo la mano poderosa del Señor para que Él os exalte cuando fuere debido el tiempo. Entonces, la gente en este tiempo quiere ser levantado por Dios, pero no quiere experimentar la humillación. Para poder nosotros ver un David levantado por Dios, primero tuvo que humillarse delante de la presencia de Dios. Para nosotros ver a un Daniel levantado de parte de Dios, ver un Daniel expresado en la palabra como fue un instrumento de Dios y fue un siervo de Dios que tenía comunión con Dios, tuvo que primero experimentar el humillarse bajo la mano poderosa de Dios. También Pedro tuvo que humillarse bajo la mano poderosa de Dios. Juan tuvo que humillarse bajo la mano poderosa de Dios. Elías, Eliseo, Juan el Bautista, todos estos hombres y mujeres, Esther, Ruth, Débora, Hulda, toda esta gente tuvieron que humillarse primero bajo la mano poderosa de Dios. Hasta nuestro Señor Jesucristo, nuestro mayor ejemplo, primero tuvo que humillarse bajo la mano poderosa de Dios para que luego entonces fuesen levantados como ese barro y esa vasija que Dios quería. Entonces, necesitamos quebrar el orgullo, necesitamos romper con el orgullo, con la altivez de espíritu y con todas las cosas, hermano, que necesitamos dejar. Esto va a costar que lágrimas, dolor, sufrimiento, pero vale todo eso por amor a Cristo, porque luego vamos a decir: valió la pena haber abandonado, haber dejado, haber llorado. Es preferible y es mejor llorar para poder agradar a Dios, a que luego llorar y lamentarme por no haber escuchado la voz de los que me instruían, por no haber escuchado la voz de Dios a tiempo y pagar las consecuencias de mis malas decisiones y de mi vida alejada de Dios. Cuarto paso: formar el barro. Para entonces el barro tomar forma en esa vasija necesita ser balanceado, abierto y levantado.
Pero para poder tener todos esos pasos necesita que haber una renuncia de la antigua vida. Necesita entonces que nacer de nuevo de agua y de espíritu. Necesita estar dispuesto a lo espiritual, renunciar a lo terrenal, a lo carnal, para poder estar abierto a lo espiritual, para entonces poder ser recipiente, poder ser un vaso de honra, para que el Señor entonces te dé forma. Es necesario, hermano, tener diferentes circunstancias, diferentes cosas, porque es a través de todas esas cosas, heridas, sufrimiento, hermano, todas esas cosas me van a llevar a mí a hacer la vasija que Dios quiere. ¿Para qué? Para yo ser santificado. Necesito abandonar el pecado, necesito renunciar a la antigua vida, necesito renunciar a la práctica de pecado, necesito renunciar a lo malo, a lo perverso, a lo inmundo, para entonces poder ver la forma de Dios en mí, para poder entonces ver esa obra preciosa que el alfarero quiere hacer en el barro. Pero ese barro tiene que sujetarse al alfarero y permanecer tranquilo, como dice el Señor en el Salmo 46, está quieto y conocer que yo soy Dios. Hay que estar tranquilito en la mano del alfarero, dejarse moldear, porque si estamos desinquietos nos vamos a echar a perder. Si somos impacientes nos vamos a echar a perder. Necesitamos dejar de contender con Dios. Necesitamos ponernos en las manos del alfarero realmente como Él quiere, para que Él nos dé la forma que Él quiere darnos. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Hay que renunciar por amor a Cristo a esas cosas que me impiden ser una vasija de honra. Para poder ser barro en la mano del alfarero y convertirme en esa vasija de honra llena de forma del Espíritu Santo, tengo que renunciar al adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales el Señor nos amonesta y nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por consiguiente, no podrán ser una vasija de honra, no podrán ser vasos llenos de la forma del alfarero. Entonces el Señor le decía al pueblo en aquel tiempo y nos dice a nosotros: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. O sea, el Señor dice, en un instante, si Dios habla juicio sobre una persona, sobre una nación, sobre un reino, para arrancar, derribar y destruir, pero si esa persona, ese reino, ese lugar, esa ciudad se convirtiere de su maldad contra la cual Dios habló, el Señor se arrepentirá de ese mal que había pensado hacerle, y en un instante hablaré de él, de la gente, dice el Señor, y del reino para edificar y para plantar. Pero dice, pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había terminado hacerle. O sea que de tal manera Dios dice, si Dios determina juicio en una persona y esa persona confiada, o sea, Dios determina juicio y esa persona sigue en su mal camino, ese juicio va a llegar y se va a cumplir. Pero si ese juicio que Dios determina, esa persona se arrepiente, Dios entonces cambia ese juicio ¿en qué? En el respaldo de Dios, en la edificación de Dios y en el plantar de Dios, en ese respaldo, en ese favor. Entonces Dios va a hablar que para edificar y para plantar, no para destruir. Pero si Dios hablase para plantar y para edificar y esa persona se confiare y entonces hiciera lo malo delante de los ojos del Señor, Dios se arrepentirá entonces del bien que había determinado hacer y entonces arrancará, derribará y destruirá. Entonces, pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Así era en aquel tiempo. El Señor decía que había determinado, que había trazado
contra este pueblo de Sirnio y había dispuesto mal contra ellos. ¿Por qué? Por la idolatría, por la irreverencia, por la dureza de corazón, por el adulterio que tenían contra Dios, porque habían reemplazado o querido cambiar a Dios, trocado a Dios por lo que no aprovecha. Habían dejado la fuente de agua viva y cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Por esta razón el Señor hablaba esto sobre este pueblo, y el Señor les decía: así como es el alfarero con el barro, así yo quiero hacer con ustedes, pero ustedes no se dejan moldear porque se echan a perder en mi mano. Pero si ustedes se hacen moldear por mí, yo puedo hacer de ustedes una vasija de honra, mejor, según mejor me parece hacerla. Pero entonces, ¿qué pasaba? Este pueblo no quería. Pero el Señor le decía: yo he trazado ya algo contra ustedes, pero dice, conviértase ahora cada uno a su mal camino. Dios les está dando una oportunidad y mejore sus caminos y sus obras. Así es Dios con la humanidad, así es Dios con su pueblo. Dios dice: vuélvanse de sus perversos caminos, vuélvanse de sus malos caminos. Por eso Hechos 3:19, Pedro decía: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hoy hay una generación, una humanidad que quiere refrigerio de Dios, pero no quiere arrepentirse, no quiere convertirse. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. La gente quiere bendición, respaldo de Dios, pero no quiere dejarse moldear, no quiere dejarse dar forma por el alfarero. Entonces el alfarero quiere dar forma, pero la gente sigue en la idolatría, la gente sigue en el pecado, la gente sigue en la irreverencia, la gente sigue en la dureza de corazón y siguen ofendiendo a Dios, mientras Dios quiere hacer bien. Y Dios dice: conviértase de sus mal caminos, vuélvanse a mí, que yo quiero hacerle bien. Yo quiero hacer como el alfarero es con el barro. Así ustedes son en mi mano. Mire, hermano, pero qué triste y lamentable, y esto a mí me duele, porque así como le respondió este pueblo en aquel tiempo al Señor, así hoy muchos le están respondiendo a Dios. Mire cómo le respondió después de esta palabra tan hermosa y tan poderosa. Mire cómo el pueblo le dice a Dios en respuesta a lo que se ha leído y se ha hablado aquí. Mire lo que ellos le respondieron y dijeron: es en vano. O sea, ¿qué estaban diciendo? Que lo que Dios estaba hablando era en vano. ¿Por qué? Dijeron: porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Wow, hermano, qué tremendo está esto. Podemos ver y pensar que así como en aquel tiempo rechazaron ser barro en las manos del alfarero, así hay una humanidad hoy que no se está dejando moldear por el alfarero. Hay una multitud de personas y que se dicen ser pueblo de Dios que no se están dejando moldear por el alfarero. Retu eleve senda. Mientras Dios habla palabra, mientras Dios quiere que nos volvamos de nuestros malos caminos, Dios quiere que nos volvamos de nuestros perversos caminos, y Dios quiere hacernos bien y no mal, y Dios quiere tener misericordia, y suequeta leva senda la vasalla. Y Dios quiere hacer bien, y Dios quiere que nos volvamos de nuestros malos caminos, y Dios quiere que nos convirtamos, y Dios quiere que mejoremos nuestros caminos y nuestras obras. Pero ¿qué respondemos a Dios? Le estaremos respondiendo con prontitud, le estaremos respondiendo con diligencia, y le estaremos diciendo: Señor, ¿será nuestra respuesta: heme aquí, Señor? Como le dijo Isaías, ¿será nuestra respuesta: heme aquí, Señor? ¿Será nuestra respuesta: Señor, estoy aquí, haz de mí lo que bien te parezca, lo que tú quieras hacer de mí? Estaremos respondiéndole a Dios con humillación, o sea, estaremos humillándonos delante de Dios, estaremos humillándonos y estar dispuestos, oh gloria a Jesús, a dejarnos moldear por el alfarero. ¿Estaremos realmente dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Estaremos realmente dispuestos a que el alfarero nos dé la forma que queremos? O sea, que Él quiere, quiero decir, no la que nosotros queremos, sino la que Él quiere. ¿Estaremos dispuestos a abrirnos y que Él nos dé la forma que Él quiere y no la que nosotros queremos? Alabado sea el nombre de Jesús. Más bien, son pocos los que le responden a Dios: sí, Señor, yo quiero ser barro en tus manos. Porque muchos le están diciendo: es en vano que tú seas el alfarero, porque yo no quiero ser barro. Así le estamos respondiendo a Dios cuando le decimos a Dios que no lo vamos a obedecer, cuando le decimos a Dios que no lo vamos a buscar, cuando le decimos a Dios que no vamos a aceptar su palabra y su consejo, cuando le decimos a Dios que no queremos las cosas a la manera de Él, sino a la nuestra. Cuando Dios nos dice: quita del corazón, abandona eso de tu vida, y nosotros no queremos abandonar. Cuando Dios dice: cierra esa puerta, y nosotros no la queremos cerrar. Cuando Dios dice: quiero hacer esto en tu vida, y nosotros no queremos y resistimos a Dios. Es en vano, dice muchos. Así, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Qué dolor en el corazón de Dios. Si a mí me duele, cada vez que yo leo eso, a mí me da dolor, hermano. Porque la historia se repite. Me duele saber que en aquel tiempo
le respondieron así al Señor. Y me duele saber que hoy muchos le respondemos así al Señor. Me duele saber, hermano, que Dios quiere el bien para nosotros, pero nosotros somos inclinados a mal. Que el Señor nos da la solución, pero nosotros buscamos muchas perversiones. Pero nosotros queremos ir como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Así como dice Proverbios 7:23, así es el joven simple que va tras aquella mujer ramera. Así se lanza esa red. Así es todo aquel que da, aquel que dice Proverbios 1, todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores, porque en vano se tenderá la red a los ojos de toda ave. Mas ellos a su propia carne ponen acechanza. O sea, la gente misma se pone las trampas delante y no se están dando cuenta. Por tanto, así dijo Jehová, pregunta ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Gran fealdad, dice el Señor. Gran fealdad es cuando no quieres dejarte moldear por mí. Gran fealdad cuando quieres coger tus propios caminos y no mi voluntad. Gran fealdad cuando me dices que es en vano con tus acciones. Cuando no quieres que yo sea el alfarero que te moldee, sino que quieres hacer las cosas como a ti te da la gana y no como yo quiero, te dice el Señor. Gran fealdad es cuando decides hacer tu voluntad y no mi voluntad. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? ¿Acaso faltará alguna de estas cosas? Mire, hermano, realmente no. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad. Se han olvidado de que yo soy el alfarero, que los quiero llevar por el buen camino. Pero para eso necesito moldearte, te dice el Señor. Tengo que darte la forma que yo quiero, porque es que a tu manera no funcionan las cosas. Funcionan a mi manera, dice el Señor. Y quiero ser el alfarero en tu vida. Barro, te estarás dejando moldear por el alfarero. El alfarero te quiere moldear. Pero qué gran fealdad hacemos nosotros. Qué gran fealdad que le decimos al Señor es en vano, porque nos vamos a ir en pos de nuestros ídolos. ¿Y qué es el ídolo de esta humanidad? ¿Qué es el ídolo? El mundo, sus deleites, el pecado, el deseo malvado de tu corazón. Ese es el ídolo de las personas. Tus propias decisiones, tu propia vida, lo que a ti te place hacer, lo que quieres hacer tú. Triste y lamentable. Reba secueta la vasalla. Ita la basanda la vasalla. Mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad. Inciensan, buscan, dan sacrificios, ritos, cultos a lo que es vanidad, a lo que es vano, a lo que perece, a lo que nada les aprovecha su alma, no los puede moldear. Y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Por eso han tropezado, porque han escogido sus propios caminos y no la senda antigua del Señor. Por eso en Jeremías 6:16 el Señor le dice a Jeremías, le dice al pueblo, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Así hay una humanidad hoy, así hay una multitud hoy, no quiere andar por el camino del Señor, no quiere andar en la voluntad de Dios. Por eso no podemos comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿Por qué seguimos encerrados y presos en nuestras propias voluntades y decisiones? Porque no queremos conocer la voluntad de Dios, porque nos seguimos conformando a este siglo y no queremos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para entonces poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice Romanos 12. ¿Por qué? Porque no queremos ser un barro, no queremos ser vasijas de honra. Nos conformamos, hermanos, en echarnos a perder en las manos del alfarero. Y después la gente se llena de celo y envidia cuando Dios levanta a otro como vasija de honra. Pero no te has preguntado, para que esa vasija de honra esté como está hoy, no te has preguntado todo el proceso que ese alfarero tuvo que pasar con ese barro, todo el proceso que ese barro tuvo que pasar en las manos del alfarero para hacer la vasija de honra que hoy tú ves. Esa vasija de honra que lleva agua, que lleva aceite, que lleva unción de Dios. No es fácil estar ahí, hermano, para poder llegar ahí
hay que realmente pasar por muchos procesos para llegar a hacer esa vasija de honra. Y luego que esa vasija de honra está hecha, se sigue santificando y perfeccionando hasta la venida de Cristo. Pero el alfarero es el que ordena y manda en nuestras vidas y no el barro. Pero entonces dice, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas, para que camine por senda y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza como viento solano. Los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Los juicios de Dios manifestándose, y se van a seguir manifestando. ¿Por qué? Porque decimos es en vano. Por eso hoy muchos, hermano, triste y lamentablemente, están como están, porque se han olvidado de que el alfarero es Dios, que ellos solo son barro, y creen que por un título, por un cargo pueden ellos mandar, y han querido ser ellos sus propios alfareros, y por eso ellos mismos van a caer en desolación, objeto de burla perpetua. Dios los va a poner en vergüenza, así como Dios le advirtió a Salomón: si esta casa dejare de guardar mis mandamientos y mis ordenanzas, yo la pondré en vergüenza. Todo el que pasare dirá: ¿por qué ha hecho Jehová a esta casa así? Se les responderá por cuanto dejaron de honrar a Dios, dejaron los mandamientos de Dios y se entregaron a los ídolos. Por eso les ha venido este mal. Así muchos caerán en vergüenza porque se han olvidado del alfarero verdadero. Han querido ser sus propios alfareros. Gran fealdad han hecho y no se han dejado moldear por el alfarero. Ese alfarero que moldea, ese alfarero que limpia, ese alfarero que restaura, que sana las heridas, que llena el vacío, que se lleva la depresión, que se lleva el instinto suicida, que se lleva la soledad. Ese alfarero que rompe cadenas, ese alfarero que limpia, que hace nacer de nuevo David de espíritu, ese alfarero que se lleva las cargas, ese alfarero que sana las heridas, ese alfarero que limpia, que hace libre de la esclavitud del pecado, ese alfarero que limpia toda suciedad, toda inmundicia, que santifica. Oh, ese alfarero que se lleva fuera todo pecado, que limpia a todo aquel que está sucio con el adulterio, con la fornicación, con la idolatría, con la inmundicia, con la lascivia. Oh, gloria a Dios, con la idolatría, con la vanidad, con la amistad del mundo. Oh, gloria a Jesús, con las modas del mundo, o con las fiestas paganas, o que está todavía acostumbrado a este mundo, o que todavía está en los deleites de este mundo, o que está atado a las contiendas, a las envidias, a los celos, a los pleitos. Oh, gloria a Dios, a la contención, a la traición, a las divisiones. Ese alfarero cambia, pero nosotros no queremos dejarnos moldear por él. Ese alfarero moldea, transforma, porque de lo vil o menospreciado escoge el Señor, dice 1 de Corintios 1, para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Pero el problema es que no todos quieren ser barro en las manos del alfarero. Quieren seguir en esas obras perversas, quieren seguir en esas vidas llenas de suciedad y no ser limpios por el alfarero. Gran fealdad, dice el Señor. Gran fealdad he hecho todo aquel que se niega a dejarse moldear por mí. Por eso se siguen echando a perder en las manos del alfarero. El Señor quiere volver a hacerte otra vasija y te sigue haciendo esa vasija según le parece mejor hacerla. Unos ceden, otros no. Pero el que no cede va a tener objeto, va a ser objeto de burla. Va a ser objeto de burla y va a ser escarnio. Y va a ser desolación. Todo aquel que no se deja moldear por el alfarero pagará las consecuencias de ¿qué, hermano? De la condenación. Porque para poder heredar el reino de los cielos necesitamos ser transformados en ese barro, en esa vasija de honra en las manos del alfarero. De lo contrario, no habrá salvación, no habrá reino de los cielos, no habrá aprobación de Dios. No habrá entonces favor de Dios, respaldo de Dios. Entonces no habrá contentamiento de Dios. Nuestro nombre no estará escrito en el libro de la vida, sino en el polvo. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa es la transformación que Dios quiere hacer en nosotros, de gloria en gloria. Mientras más nos vamos sometiendo al Señor en oración y ayuno, en la palabra, congregándonos, vigilando,
adorando y alabando al Señor, obedeciendo al Señor con las fuerzas del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Mientras más nos sometemos al Señor en esa sujeción, en esa consagración, es ahí donde el Señor entonces va a ir transformándonos de gloria en gloria en esa imagen de Cristo, y podremos entonces seguir las pisadas del Maestro. A su nombre sea la gloria. Esas pisadas que dice Primera de Pedro 2, que qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrir lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por eso Dios nos pregunta hoy: ¿será que nos estaremos dejando moldear por ese alfarero? ¿O estamos haciendo la gran fealdad de decirle al Señor, es en vano, porque en pos de nuestra satisfacción, de nuestros deleites, de nuestros ídolos, vamos a ir? Y no queremos, Señor, dejarnos moldear por ti. No. Por eso el Señor dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿O estaremos realmente diciéndole al Señor, heme aquí, como le dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad? Estaré como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Estaré como aquellos hombres y mujeres en la palabra que se humillaron y dijeron, heme aquí, Señor, dispuesto estoy a hacer tu voluntad, dispuesto estoy a ser transformado por ti, dispuesto estoy a dejarlo todo por ti, y que seas tú mi alfarero y yo el barro. Soy obra de tus manos, haz de mí lo que quieras. O le estaré diciendo al Señor, es en vano, no quiero que me moldees, no quiero que me des forma, porque yo tengo mi propia forma. Esos altivos, arrogantes, que le responden a Dios con esa gran fealdad, triste y lamentablemente heredarán el infierno y no el cielo. Pero aquellos que se humillan, si hasta hoy le has respondido al Señor así, estás escuchando esta palabra y quieres verdaderamente arrepentirte, te arrepientes de todo eso que le has respondido al Señor con gran fealdad, no solo con tus palabras, con tus hechos, tus acciones y tus frutos malos, hoy puedes arrepentirte. Dios te está dando una oportunidad mientras haya vida y esperanza, y es gratuitamente. Un corazón contrito y humillado Dios pide, lo cual Él no desprecia. Ven al Señor y dile, Señor, perdóname, hoy me humillo ante ti, ya no quiero hacer esta gran fealdad de yo tratar de ser mi propio alfarero, porque no me va a salir bien. Yo quiero que tú seas el alfarero, porque el alfarero es Dios y no nosotros, hermano. Nosotros no podemos ser alfareros. Y así es el hombre cuando trata de tomar las riendas de su propia vida y trata de hacer las cosas como quiere. Está diciéndole a Dios, tú no eres alfarero, el alfarero soy yo. No, hermano, aquí no podemos altercar con el alfarero. ¿Acaso dirá el barro al que lo formó, por qué me has hecho así? No, el barro no puede contender con el alfarero. Dejemos que el alfarero haga la obra que él quiere. Dejémonos moldear por ese alfarero. De lo contrario, no heredaremos el reino de los cielos. No podremos ser vasijas de honra. No podremos tener el agrado y el contentamiento de el Señor. Por eso cuando Jesús entró al desierto, nos muestra que Él también, aunque era el verbo hecho carne, Él también se sujetó al Padre, a hacer barro, a humillarse, a hacer barro, y el Padre alfarero. Y nos enseñó que cuando se bautizó, estaba preparado para hacer esa vasija de honra. Por eso cuando fue bautizado, se oyó esa voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Todos aquellos que se humillan delante del Señor y se hacen barros, vasijas de honra en las manos del alfarero perfecto y precioso y santo, entonces tendrán la aprobación, y se dirá de ellos también, este es mi hijo, mi hija amada, mi hijo amado, mi hija amada, en quien tengo complacencia. Pero de lo contrario, se nos dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Meditemos y pensemos qué frutos queremos dar, buenos o malos. Pensemos si queremos ser vasijas de honra o vasijas de deshonra, vasos útiles o deshonrosos. ¿Somos barro en las manos de Dios o nos estamos echando a perder o en las manos de Él? ¿O estamos verdaderamente
haciendo esa gran fealdad de decirle, es en vano, Señor. Cuantas veces te hayas echado a perder las manos de Dios, permite hoy que ya no te eches a perder las manos de Dios. Reconcíliate con Dios de una vez y deja que Dios te molde y te restaure, y ya no sigas en ese sub y baja, sino que le permitas a Dios de una vez que te moldee de la manera que Él quiere, y renuncies de todo corazón a todo lo que te está haciendo echarte a perder en las manos de Él. Porque la misericordia de Dios es para siempre sobre los que le temen y guardan sus mandamientos. Pero no podemos jugar con Dios. Dios no puede ser burlado. Ya basta de estar con ese sub y baja. Me echo a perder en las manos de Dios y Dios me va a moldear otra vez. Dios me va a moldear de nuevo. Hermano, hay que tomar seriedad y decidirnos. O vamos a hacer vasijas de honra, o simplemente nos vamos a echar a perder en las manos de Dios hasta que Cristo venga, y no hubo vasija de honra para que en aquel día esa vasija de honra pueda ser arrebatada. Tiene que estar limpia por dentro y por fuera, vestimentas limpias, blancas, sin manchas, sin arrugas, ni cosas semejantes, sino santa y sin mancha. Es la iglesia que Cristo viene a buscar. Una iglesia que se sujeta, que se somete al alfarero y se deja moldear como barro en las manos de ese alfarero para hacer vasija de honra. Uso honroso en las manos del Señor. A su nombre sea la gloria. Sea una vida que quiera aceptar a Cristo como único exclusivo Salvador. Una vida que desea reconciliarse con el Señor, o alguien que necesita oración, puede notificarnos para así estar orando. Gloria a Jesús. Padre, te damos toda gloria, te damos toda honra. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, mi amado Señor. Gracias porque tú eres fiel, verdadero, eres soberano. Gracias, mi Dios amado, por la palabra que has hablado en cada programación, Dios mío, la que vas a seguir hablando en las próximas programaciones, Señor. Te damos a ti toda gloria, te damos a ti toda honra. Ayúdanos a guardar tu palabra, a ponerla por obra y a ser hacedores de la misma, Señor. Rebasuete levesenda quima. Permítenos, Señor, ayúdanos a hacer vasijas de honra, a hacer barro en tus manos, porque tú eres el alfarero. Nosotros tenemos que sujetarnos a ti, a lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Nosotros no podemos altercar contigo ni podemos mandar. Eres tú quien decide lo que haces, Señor. Ayúdanos y enséñanos a sujetarnos a ti cada día, a negarnos a nosotros mismos y a hacer de ti pertenencia tuya, Señor, para la gloria tuya, mi Señor. Rompe las cadenas, liberta al cautivo, sana, Dios mío, al enfermo. Todos los que, Dios mío, Padre, necesitan sanidad, en tus manos están. Por las llagas de Cristo hemos sido curados, y sabemos que es una promesa que tú dices en tu palabra, Señor, que tú eres el sanador. Oh Dios mío, te pido que pongas tu mano sobre esos cuerpos enfermos, esos cuerpos dolidos, esos cuerpos estorbados de salud, y que tú seas sanando, Dios mío, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Sé tú poniendo tu mano de poder, Dios mío, sobre aquellos que necesitan salir de esas cárceles espirituales, que necesitan ser restaurados, Dios mío, Padre, que necesitan vida, Dios mío. Ten misericordia de esas almas, Padre, que andan, Dios mío, cautivas en el pecado, que puedan ser libres en el nombre de Jesús. Liberta, Padre mío. Ayuda a cada vida, Dios mío, Padre. Los enfermos, los presos, Dios mío, tanto espiritual como físicamente. Clamo a ti, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Cada petición está en tus manos, que cada una sea concedida a tu tiempo, a tu voluntad, tu justicia y a tu verdad. Que tú seas, Dios mío, respondiendo las oraciones según tu voluntad, que podamos buscar tu reino y tu justicia, y todo lo demás será añadido, Padre. Oh Dios mío, yo te pido que tú restaures hogares, casas y familias, que tú nos ayudes, Señor, a hacer barro en tus manos. Sigue moldeándonos a tu manera y a tu forma. Danos la forma que tú quieres darnos, porque no podemos cuestionarte ni altercar contigo, Señor, ni podemos cuestionar por qué tú nos haces así, sino que debemos sujetarnos con agradecimiento y obediencia y sujeción a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a agradarte, ayúdanos, Señor, a poder honrarte en santidad y en justicia delante de ti todos nuestros días, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, porque solo tuya y solo tú la mereces y no la compartes con nadie. Gracias, Señor. Te damos a ti toda gloria y toda honra, Padre y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A Cristo sea toda la gloria y toda la honra, porque solo Él la merece y no la comparte con nada ni con nadie. Toda la gloria es de Cristo, y en el nombre de Jesús también clamamos por las almas que están apartadas, Dios mío, que están lejos de ti, que puedan volver a ti, que tú, Dios mío, redargullas, que tú convenzcas de arrepentimiento y redargullas de pecado con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria es de Cristo. Recuerde que nosotros no tenemos marca, porque nosotros no morimos por usted. La gloria y la honra le pertenece a Cristo, que solo Él murió y resucitó por nosotros. Amén.
Toda la gloria es de Él. Amén. Así que no idolatremos a los hombres, a los predicadores, ni a los ministros del Señor, porque la gloria es de Cristo. Nosotros solo somos vasos, instrumentos del Señor, pero aquí la gloria le pertenece al Señor. Él es quien salva, quien liberta, restaura, transforma, edifica, sana y restaura. Amén. Y salva. Toda la gloria es del Señor. Les amamos en el Señor. Sea la paz de Dios sobre sus vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y siga ahí en sintonía a través de Radio Retén Lo que Tienes, porque a continuación estará la programación Defensores de la Fe con nuestro hermano Heriberto Santana. A Cristo sea la gloria. Dios les bendiga, Dios les guarde.